Queridos amigos, muy buenos días y perdonen la voz que está un poco mala por las circunstancias del resfriado. Hoy, domingo, vamos a celebrar el segundo domingo del tiempo ordinario, el 15 de enero, y vamos a estar pensando un poco, considerando el Evangelio de San Juan. Y es curioso porque todo este año litúrgico la iglesia nos quiere estar introduciendo, nos quiere introducir, nos quiere enseñar el Evangelio de San Mateo. Pero hoy que vamos a celebrar el bautismo del Señor, nos trae a consideración el Evangelio de San Juan. Y es otro mundo diferente el Evangelio de San Juan. Podríamos decir que es casi más filosófico, en cierto sentido, más de sabiduría eh, y más místico, podríamos decir también, porque Juan, acuérdense, cuando abrimos el Evangelio de San Juan, casi todos nos acordamos, en el principio estaba el verbo, principio estaba la palabra, y está usando pues palabras griegas, palabras filosóficas, logos, eh, la palabra. eh, Más que es como el sentido de las cosas, ¿no? Al principio estaba el sentido de todas las cosas. Ahí es lo que dice Juan, ¿verdad? En este evangelio suyo. Y él también habla habla mucho Juan del bautismo de Jesús y habla mucho también de Juan el Bautista. Eh, Al abrir el Evangelio de Juan hoy nos vemos esto que hace como tres referencias una tras otra a, a Juan el Bautista, que sabemos es el primo de Jesús. Hablando en términos más humanos, vemos que Jesús entiende que está llegando su hora de comenzar su ministerio. Y tiene una manera muy curiosa Jesús de comenzar su ministerio de Mesías, en que está pendiente de su primo Juan, se da cuenta que su primo ya comenzó a predicar, que está predicando una conversión, un dejar el pecado, y que está bautizando en el río Jordán, un río sagrado, podríamos decir, para los judíos. Entonces todo esto nos va llevando a este evangelio muy breve del día de hoy. Perdón. En aquel tiempo, Juan 1, capítulo 1, 29 a 34. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó, Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces ya lo dice claramente lo que es Jesús. Es decir, pensamos que en su vida histórica Jesús iba revelando poco a poco quién era, como para no asustar a la gente y para darles chance de entender que él era alguien muy, muy especial y les va ayudando, se va revelando paulatinamente. Esto lo vemos mucho en los tres evangelios sinópticos, pero Juan ya comienza claramente, ¿no? Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y sabemos en este contexto, entonces, Juan el Bautista se le dice que es el testigo de Jesús, es el testigo del Mesías, es el que presenta a Jesús al mundo, porque Juan tiene cierto prestigio. En este momento nadie conoce a Jesús, pero Juan tiene cierto prestigio porque es poderosísimo él en su predicación.
y exige como respeto, como que habla con mucha autoridad y ya tiene entonces, él tiene cierto, como digo, prestigio, admiración de la gente y él va a presentar a Jesús, a su primo. El Cordero de Dios, claro, es algo muy, muy hebreo, muy judío. Y yo repito mucho que nosotros católicos cristianos, eh, tenemos que tener presente que venimos de los judíos, que nuestra religión es la continuación de los judíos. Cordero de Dios, ¿qué tiene que ver eso? Cordero, el Cordero Pascual, el Cordero que se va a sacrificar. Ya lo está diciendo, es el Cordero, porque el Cordero no es un Cordero cualquiera para que admiremos qué bonito es el Corderito. No, no, no. El Cordero es el que se va a sacrificar, ¿verdad? Para, como parte del sacrificio de la religión hebrea. Los que tenían dinero, podían ofrecer el sacrificio de un cordero. Entonces, Juan aquí ya crea esta frase, el Cordero de Dios, para explicar quién es Jesús. Y lo va explicando. Este es aquel de quien yo he dicho. El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí. Aunque yo fui el primero, él es más importante. Porque ya existía antes que yo. Ya está Juan ahora poniendo las cosas muy profundas, ¿verdad? En el principio era el verbo, antes de que se conociera, antes de que se creara el mundo, estaba el verbo. Entonces aquí ya lo está diciendo que es Dios, que Jesús es Dios, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con el agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio que este es el Hijo de Dios. Entonces, Señor, aumenta nuestra fe. San Juan Bautista, aumenta nuestra fe. Enséñanos a creer en estos tiempos tan difíciles en la divinidad de Jesucristo, en el Hijo de Dios. Señor, yo creo.